Buenas tardes. Estamos en una nueva sesión del proyecto Educación para el Pensamiento Crítico y en esta ocasión contamos con la presencia de Juan Mayorga. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Comenzamos mencionando algunos datos biográficos de Juan Mayorga. Juan es licenciado en Matemáticas y Filosofía, doctor en Filosofía, ha sido profesor de Matemáticas, es dramaturgo, director de la Cátedra de Artes Escénicas en la Universidad Carlos III de Madrid, director artístico del Teatro de la Abadía, también de Madrid, miembro de la Real Academia Española, y su obra ha recibido numerosas distinciones y premios, entre ellos y recientemente el Premio Princesa Asturias de las Letras. En esta breve reseña biográfica tuya han surgido palabras como matemáticas, filosofía, teatro. Estas tres materias podemos ubicarlas en orientaciones, tanto educativas o formativas, que encontramos en los institutos de enseñanza secundaria y bachillerato, en la universidad o en otros centros. Me estoy refiriendo a orientaciones de carácter científico, como matemáticas, física, química, etcétera, de carácter artístico, como bellas artes, música, artes escénicas, o de letras, como derecho, filosofía, historia. Juan, a partir de tu amplia formación y actividad profesional, puesto que has sido profesor en cada una de estas orientaciones, a tu juicio, ¿en qué medida, de qué manera cada una de esas orientaciones permite potenciar un pensamiento crítico? Claro. Bueno, primero, ante todo, Eduardo, muchas gracias por tu conversación, por tus preguntas y también muchas gracias a quienes habéis organizado esta actividad por darme ocasión de reflexionar con vosotros. Me preguntas por la vinculación entre ciencias, letras, artes y el pensamiento crítico. Y me atrevo a decir que, para decirlo con pocas palabras, que la crítica, el gesto crítico, si se quiere, la insatisfacción ante lo que hay, está en la base del trabajo que podamos hacer en esos tres ámbitos: ciencias, letras y artes. Yo creo que las tres son creaciones de la imaginación, ¿no? Y la imaginación nace del asombro ante lo que hay y de la insatisfacción también ante lo que hay. Muy bien. Yo, desafortunadamente, no tengo una formación como la tuya tan amplia en tantas orientaciones o áreas. Estoy, por así decir, escorado a la parte matemática, ¿no? Y claro, desde mi ignorancia hacia otro tipo de textos, pienso que, por ejemplo, cuando uno redacta un texto matemático con sus definiciones, teoremas, consecuencias, siempre procuras emplear un lenguaje preciso, sin ambigüedades, casi que admita una única lectura. Yo entiendo que esto aparentemente está muy alejado de una obra teatral. Claro, Claro, y me pregunto, te miro y me pregunto, ¿cómo convive un matemático dentro de un dramaturgo? sí. ¿Cómo lo haces? Claro. Bueno, primero yo no me puedo, no puedo arrogarme, no puedo presumir de matemático. Me he formado en las matemáticas y en la filosofía, incluso en la filosofía he llegado a doctorarme, pero no, solo soy he sido un modesto estudioso de las matemáticas y sigo siendo un aficionado a ellas. Las matemáticas me parecen una de las más extraordinarias creaciones de la imaginación humana. Y así como tampoco creo ser un filósofo, sino que siento más bien que todos estamos convocados a ese plan de vida que llamamos filosofía. La filosofía no es un conjunto de conocimientos, sino precisamente un plan de vida en cuyo eje está esa posición crítica
hacia los textos que nos rodean y hacia el texto que nosotros mismos construimos. Es cierto que las que la señal de la marca del texto matemático, la señal que marca el texto matemático es precisamente eso, la objetividad, la exclusión de la ambigüedad. Mientras que desde luego la escritura teatral no solo consiente la ambigüedad, sino que probablemente vive de ella, porque el teatro es arte del conflicto. Y el conflicto nace de las palabras mismas, de cómo se producen malentendidos, de cómo se producen dificultades para decir y para decirse. En esta medida se podría decir que podríamos pensar que se trata de mundos absolutamente disjuntos y que no pueden sino estar separados. Pero yo, algunas veces en el ámbito del teatro, cuando he sido interrogado acerca de mi interés por las matemáticas y por mi vocación matemática, he dicho, e insisto ahora, que la matemática creo que me ha formado como dramaturgo y que la matemática es una extraordinaria creación de la experiencia y de la imaginación humanas. Y a veces digo que si yo hago esto y todos los que me han visto han reconocido un triángulo, eso es porque se ha producido una extraordinaria invención y un extraordinario consenso en torno a esa definición. En este sentido digo que los matemáticos, los verdaderos matemáticos, sois capaces de encontrar expresiones muy sencillas para realidades muy complejas. Tanto es así que la definición de triángulo sirve para todos los triángulos que haya habido o que podamos imaginar y que, por ejemplo, la noción de triángulo nos pueda servir para imaginar ahora mismo un triángulo, uno de cuyos vértices está en el kilómetro cero de Madrid, otro en la punta de la torre de la Torre Eiffel y otra en el último escalón de la Casa Blanca, ¿no? Y podemos imaginarlo ahora mismo. Y en este sentido, también digo que a veces que esa aspiración a una expresión tan simple como sea posible, tan sencilla como sea posible, es la que tenemos también de algún modo los dramaturgos, los directores de escena, los actores. A veces digo, por ejemplo, que un actor ha de ser capaz de representar el paso de la desesperación a la esperanza de un actor con un solo gesto, ¿no? En este sentido, en esa búsqueda de un lenguaje, si se quiere, desengrasado, extraordinariamente preciso, creo que ambos caminos no son tan distantes. Pero dices bien al señalar que el matemático y el científico en general pelean contra la ambigüedad, y esa es su fuerza, mientras que las gentes que trabajamos en las artes y desde luego las que trabajamos en el teatro, sabemos más bien que hay que convivir con la penumbra, incluso con la oscuridad, porque, eh, porque expresiones como te amo o te odio son inevitablemente polisémicas, ¿no? Incluso puede ocurrir que un mismo texto pueda cobrar sentidos muy distintos
simplemente porque un personaje se lo diga a otro a una distancia o al oído, o porque se lo diga a la cara o se lo diga desde la espalda, etcétera. Es decir, es cierto que nuestro ámbito está precisamente siempre en lo indecidido, en lo extraño, en lo oscuro, en aquello frente a lo que no sabemos a qué atenernos, ¿no? Y entonces diré que no es que un matemático viva dentro de un artista o un artista dentro de un matemático, sino que ambas miradas son propias del ser humano. También seguro, con toda seguridad, lo son, lo son para ti, Eduardo, aunque tú utilices esa expresión de que te has escorado hacia un determinado ámbito, estoy seguro que hay muchos momentos en la vida en que, en que no es posible la certidumbre, en que uno ha de precisamente eso, convivir con la penumbra, con la ambigüedad, ¿no? Que son los terrenos propios del teatrero, efectivamente. Sí, indudablemente, indudablemente. Y también por este escoramiento propio, que aunque uno no lo quiera, lo tiene, también yo disfruto, como tú dices, viendo esas penumbras e incertidumbres, las saboreo indudablemente. Y las he saboreado asistiendo a algunas presentaciones de algunas obras tuyas que he tenido la suerte de ver. Y todas ellas, tanto a mí como a las personas que me acompañaban, le provocaban reflexiones, le provocaban críticas y no todas coincidentes, es decir, muy variadas, muy variadas. Y me pregunto, cuando tú redactas una obra, ¿buscas provocar que provoque bien variadas reflexiones? O seguro que por defecto va a haber diferentes interpretaciones, seguro, pero tú lo provocas que estalle esa gama de posibles visiones en el espectador. Claro, mira, te estoy hablando ahora mismo del Teatro de la Abadía, que desde febrero dirijo, y aquí hemos elegido como tres como palabras que nos sirvan para expresar nuestra oferta, para relacionarnos con nuestros espectadores. Las palabras que hemos elegido, que están por aquí en alguno de estos programas que tengo colgados, son acción, emoción, poesía y pensamiento, ¿no? Y mencionamos el pensamiento en cuarto lugar, no antes, y el orden es significativo, porque yo creo que antes de todo ha de estar la acción, una acción movida por deseo, y ha de estar Perdón, voy a quitarme este jersey, que tengo un poco de calor. Digo que antes que el pensamiento están, por este orden, la acción, la emoción y la poesía, ¿no? Pero creo que el teatro es más rico cuanto más es capaz de acoger pensamiento. Pero en el pensamiento en que estoy pensando no es el pensamiento del autor, sino las ideas más importantes son las ideas del espectador. Y por eso alguna vez digo que el teatro no ha de buscar una filosofía que lo legitime, sino una filosofía que lo prolongue. Es decir, de lo que se trata no está en... de lo que se trata no es de, así al menos lo entiendo yo, de ilustrar escénicamente filosofemas o posiciones filosóficas, sino más bien precisamente invitar al espectador a pensar, crear un teatro que dé a pensar. Y te pondré un ejemplo a este respecto. Una obra que creo puede ser más significativa que otras mías a este respecto, que es La Paz Perpetua. La Paz Perpetua es una obra que surge a partir de una propuesta que me hace un director de escena, amigo, Gerardo Vera, que me propone que escriba sobre el fenómeno, sobre el terrorismo, ¿no? Sobre el terrorismo. Y entonces yo en un cierto momento acabo escribiendo una obra
sobre la respuesta al terrorismo y en particular sobre lo que podríamos llamar la presión física sobre un detenido, sobre lo vulgo tortura. Es decir, podría ser legítima la tortura en un determinado momento y entonces podrían encontrarse razones para legitimarla. Yo desde luego pienso que no. Pienso que debemos rechazar la tortura siempre, sea cual sea sean cual sean las circunstancias, pero no creo que el teatro sea un lugar para exponer que yo tengo razón acerca de nada, ni siquiera para exponer mis razones. Entonces, la situación que construí es la de tres perros que compiten por un puesto de élite en un grupo canino antiterrorista y reciben determinadas pruebas, pero la última es precisamente una prueba moral, es la de si presionar o no físicamente es decir, torturar a un detenido que podría tener información cuyo develamiento podría salvar vidas inocentes, ¿no? Entonces, construyo además a un personaje que defiende, que pone a los perros ante esta tesitura, ante este problema, y y se presenta a sí mismo como un ser moral, alguien que defiende que podría ser necesario torturar, excluyendo siempre la tortura como mecanismo de venganza o la tortura, por supuesto, por sadismo, etcétera. De algún modo está haciendo una defensa de lo que podríamos llamar el mal necesario, ¿no? Es decir, él defiende que la tortura podría ser necesaria por un fin mayor, por un fin mejor, un fin que la justificase. Bueno, finalmente yo construyo la obra de forma que sea el espectador el que, si quiere, genere sus propios contraargumentos a la argumentación de este defensor de la tortura. Es decir, es decir, intento evitar la tentación de escribir yo mismo argumentos contra la tortura, de presentar mis argumentos contra la tortura, y lo que quiero más bien es que sea el espectador el que responda si quiere hacerlo. Y esto creo que tiene siempre que ver con este tema que nos convoca, ¿no? Creo que de algún modo hay que devolver a las personas su derecho e incluso su deber de imaginar. Su derecho a imaginar y su deber de imaginar. Y hablando del espectador como persona que imagina, reflexiona tras ver una obra de teatro en este caso, en los casos en los cuales tú no has intervenido en el montaje de una de tus obras, pero luego has visto la representación, te has llevado sorpresas, has apreciado líneas que en un principio no estaban en tu cabeza mientras redactabas la obra, incluso líneas de sentidos opuestos a los que tú tenías en mente. Claro, claro. Yo intento, me digo y digo, escribir unos textos tan abiertos como sea posible. Unos textos tan abiertos como sea posible primero a los actores, pero también al director, al escenógrafo, al iluminador y finalmente al espectador. Que mis textos sean lo menos tan poco autoritarios como yo sea capaz de hacerlos. Y te pondré un ejemplo. Ajá. Hay una obra mía que se llama Cartas de amor a Stalin, cuya primera acotación dice allí donde él escribe, ¿no? Esta es la acotación. Y Ajá. esto permite que un director pueda decir, bueno, pues vamos a construir un despacho. Pero otro puede decir, no, él escribe en el suelo, o incluso, como he visto en algún montaje, él escribe en su piel, ¿no? Lo importante es que luego es precisamente ese espacio donde él escribe será el espacio del combate, el espacio del conflicto entre él y su fantasma, que en este caso el protagonista es Mikhail Bulgakov, precisamente un superdotado de la imaginación, el autor del Maestro y Margarita, y su antagonista es el tirano censor Stalin, ¿no?
Pero con esto estoy queriendo decir que haciendo una acotación tan poco autoritaria, por supuesto me estoy concediendo una enorme responsabilidad al director y al escenógrafo, pero también estoy, claro, asumiendo unos riesgos. Pero es así como yo entiendo el hecho teatral. O sea, el, la autoría teatral, de algún modo, es una autoría colectiva, ¿no? Y entonces, como he dicho, como he recordado recientemente en un discurso, el autor quiere convocar una reunión, ¿no? Y luego los actores abrirán la reunión de unos actores en torno a un texto. Y luego los actores podrán, si quieren, abrir su reunión a la ciudad, ¿no? Claro, cuando estás convocando una reunión, has de estar atento precisamente eso, a otras voces que las tuyas y a otras posibilidades de expresión. Entonces, volviendo a tu pregunta, es verdad que algunas veces me he llevado importantes disgustos, pero con creces lo compensan las experiencias de descubrimiento que hago de sentidos del texto que yo no sabía que estaban escritos en él o que yo no sabía haber escrito. Alguna vez he dicho que un texto sabe cosas que su autor desconoce y no es retórica, ¿no? Probablemente eso se puede decir incluso del texto matemático, que un matemático puede escribir un texto cuya potencia él mismo no ve, ¿no? Pero desde luego en el hecho teatral yo creo que esa es una experiencia permanente. No, desde luego. Sí, sí, ha habido casos de textos matemáticos, teoremas que en el momento de su divulgación tienen un alcance y luego estallan, ¿no? Con una aplicación enorme, ¿no? Bueno, yo Sí, debo sí. decir que os envidio mucho a los matemáticos y que si bien, bueno, fui un estudiante aplicado e incluso apasionado, pues siento nostalgia y me da pena no haber estudiado más matemáticas, ¿no? Ajá. Y ojalá llegue el momento de volver a hacerlo. Siempre hay tiempo, Sí, sí. seguro. Claro, hay algo que quiero compartir contigo y es que no sé si tendrá ningún valor, pero las matemáticas creo que tienen un carácter, si se quiere, democrático en el siguiente sentido, en el sentido de que, bueno, pues tú tienes, eh, creo que cualquier ser humano, si tiene la ayuda eh, Mm, suficiente y él hace el esfuerzo, puede comprender hasta lo más complejo. siempre es algo. Le llevará más o menos tiempo, puede llevarle siglos, ¿no? Idealmente, pero mientras que, por ejemplo, ante un texto de Kafka, ¿no? Uno puede decir, yo no comprendo. Y no, porque de algún modo en un momento dado se abre un abismo ante ese tipo de textualidades, de experiencias, ¿no? Sí, sí. Y eso hace también, claro, que ciertos escritores sean considerados por unos lectores enormes y que otros, en cambio, como enormes y otros, en cambio, no los valoren o no les interese o no lo reconozcan, ¿no? O sea, también ahí hay una ambigüedad esencial en la relación que el lector establece con ese autor. Sin duda, sin duda. Ujú. Voy a referirme a una obra tuya, de la que he sabido hace pocos días, y lo meto en contexto. Em, Cuando uno piensa en diferentes franjas de edad, de etapas educativas, yo creo que el profesor, a la hora de transmitir conocimientos, lo tiene más fácil, le es más cómodo, si, por ejemplo, va a hablar ante personas de 16, 18 años o más de derivadas o integrales,
que no si está ante niños a los que que deben aprender a leer, escribir, sumar o multiplicar. Sí, El profesor de derivadas o de matemáticas en un instituto puede tener días más o menos finos de cara a transmitir conocimientos, pero en cambio, yo creo que ante niños, el llevar a que alguien aprenda a leer o escribir, el profesor debe estar casi obligado a tener días certeros uno detrás de otro. claro. Entonces, he visto, hace poco no lo sabía, que tienes una obra dirigida al público infantil, ¿no? El elefante ha ocupado la catedral. Acabo de pedir, estaba descatalogada, pero he visto que está en un lugar, la he pedido, la tendré dentro de unos días. Y claro, te quería preguntar, mientras la elaborabas, ¿cambió tu forma de trabajar? Sabiendo que te dirigías a un público muy distinto del habitual, no adultos, sino seres pequeños. Claro, bueno, esa obra me la propuso me propuso que escribiese una obra para niños, no una obra para niños, sino una obra para que interpretasen niños, Ajá, mi cuñado Pedro Sarmiento, ¿no? Y que era, y siento mucho hablar de él en pasado, que era pianista, ¿no? Y entonces él tenía un piano que en ese momento no estaba utilizando y se lo pedí, le pedí ese piano y me dijo, ya, pero bueno, entonces, vale, a cambio tú me vas a escribir una obra para niños, ajá, para unos niños que conozco de ujú, una urbanización. Y yo pensé que el piano entró en mi casa y yo pensé que la propuesta que me había hecho Pedro iba de broma, ¿no? ujú, Pero él, que era muy serio, me dijo, no, no, tienes que escribir esa obra, ¿no? Y ujú, entonces escribí esa obra que además tuve la suerte de que dos de mis hijos se estrenasen ujú. en su estreno mundial, Vale. en aquella urbanización. Eh, y eh, la obra, El elefante ha ocupado la catedral, cuenta la historia de un pueblo en cuya catedral ha entrado un elefante. Pero resulta que el elefante se ha hinchado, ¿no? Se ha hinchado porque ha tragado una mariposa Ah, y entonces ahora no puede salir, ¿no? Y resulta que al día siguiente van a venir unos turistas noruegos. Y entonces se trata de sacar al elefante como sea, sin dañar al elefante y sin dañar a la catedral. Y para ello no se les ocurre otra cosa que llamar al fontanero o a la fontanera, ¿no? Y es al final la aprendiza de fontanero la que resuelve el problema cantando una canción que hará que salga la mariposa y con la mariposa el elefante y demás. Creo que no la escribí con una ambición ni con unas estrategias distintas que en mis obras para adultos. ajá, También en ella intenté trabajar t- pensando o buscando acción, emoción, poesía y pensamiento, porque también, aunque parezca muy elemental, esta obra quiere dar algo a pensar. El, el viejo Aristóteles eh, describe el alma de la tragedia y podríamos decir en general, podríamos atribuir esto en general a cualquier obra y decir que según Aristóteles, el alma de una obra de una obra o de un espectáculo es la mímesis, la representación de una acción completa, ¿no? Y, y a mí me parece una visión luminosa, ¿no? Eh, y cuando pienso en acción, pienso en deseos. Es decir, y bueno, perdona esta digresión. no, no, en absoluto. Yo creo que hay algo que conocemos todos los seres humanos, los unos de los otros, eh, eh, aunque sepamos muy poco unos de otros. Todos los seres humanos sabemos que los demás, como nosotros mismos, son seres deseantes, ¿no?
Todos somos seres deseantes, todos tenemos algún deseo que cumplir y algunos de esos deseos son tan poderosos que pueden llevarnos a emprender acciones en que se puedan poner en que se puedan poner en peligro otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo cuando escribo una obra suelo pensar eso. Mis obras suelen tener en su origen un poderoso deseo de un personaje. Y, también en el elefante en el elefante ocupó la catedral, el elefante ha ocupado la catedral, había un deseo, es el deseo de todo un pueblo que se convierte en deseo de un aprendiz de fontanero de sacar de la catedral un elefante, sin dañar al elefante y sin destruir la catedral. Y Loable. por otro lado es una obra es una obra en la que tuve la, pude reírme, pude imaginar. Me parece que es una obra que anima a los espectadores a imaginar y que luego fue convertida en un álbum ilustrado con unos dibujos maravillosos de alguien que probablemente con más derecho que yo podría estar en esta conversación, que es el extraordinario ilustrador Daniel Montero Galán. Ajá. Pues seguro que en cuanto me llegue voy a disfrutar seguro, tanto del texto como de los gráficos que hay en él. Cuando vi el título, El elefante ocupaba la catedral, di por sentado, lo que me acabas de contar, que en el texto aparecería tanto un elefante como una catedral, Sí, sí. las dos cosas. Y esto me lleva a preguntarte, en tus obras, el título lo eliges de manera concienzuda, te lleva tiempo, intentas que con ello se avance algo del contenido de tu obra. ¿Cómo, cómo haces para escoger un título? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Claro, el texto no es un adorno del título, sino que es una parte fundamental del texto mismo. eh, y, y, y el, un título convoca a unos espectadores o a otros y Sí. les invita a atender a unas cosas o a otras. En El chico de la última fila precisamente hay una discusión sobre el título, ¿no? Porque el chico, Claudio García, quiere titular la obra, quiere titular lo que está escribiendo Los números imaginarios. Y el profesor, su profesor, quiere titular la obra, lo que está escribiendo precisamente como El chico de la última fila, ¿no? Y Germán, que es el profesor, precisamente le advierte sobre esto a Claudio, al chico, le dice, el título es fundamental, el título orienta, el título te dice, te está animando a prestar atención a unas cosas o a otras. Podría hacer una larga digresión a este respecto, pero te llamo la atención y llamo la atención a quienes nos estén viendo y escuchando, por ejemplo, qué interesante es que la obra de Calderón, El Tuzaní de la Alpujarra, que es una es una obra sobre la guerra contra los moriscos, cosa que hubiera sabido cualquier espectador de la época, porque las Alpujarras fueron escenario de un extraordinario enfrentamiento militar en que participó quien luego sería llamado Juan de Austria, es donde se produjo la guerra contra el levantamiento morisco, ¿no? Digo, esa obra que se llamó El Tuzaní de la Alpujarra, luego fue editada y puesta en escena con los títulos de Amar después de morir o Amor después de la muerte. Ah, Títulos asimismo interesantes, pero que orientan al espectador a ver otras cosas. Es decir, no haber una obra, es decir, incluso la misma representación con esos dos títulos se convertiría, de hecho, en una representación distinta en la medida en que la representación, yo siempre digo, no sucede en el escenario, sino en la imaginación del espectador. Y con distintos títulos, lo representado tendría un carácter distinto. Es decir, un espectador que viese una obra titulada
Amor después de la muerte o Amar después de morir, probablemente atendería sobre todo a la trama sentimental de la función y menos al conflicto bélico entre cristianos y musulmanes, al que sí atendería un espectador que asistiese a ese mismo espectáculo, pero titulado El Tucení de la Alpujarra. Es decir, es cierto que el título es decisivo. La próxima obra que pondré en escena se titula María Luisa, ¿no? Pero también se podría titular La Soledad. Pero incluso aunque tuviese las mismas palabras, sería una obra completamente distinta si se titulase La Soledad. Porque, por distintas razones, porque los propios actores ya la interpretarían de otro modo, atenderían más a ese concepto, ¿no? Que al ser humano. Es decir, de algún modo, titulando una obra así, con un nombre de señora de barrio, estás pidiendo que se atienda a otras cosas, ¿no? Estás pidiéndoselo a los actores, estás pidiéndoselo a los espectadores. Otra obra que pondré en escena se titula La colección, pero si se podría titular también Los coleccionistas, pero si se titulase Los coleccionistas sería otra obra, porque atenderíamos precisamente a esos personajes antes que a aquello que custodian, etcétera. El, eh, sí, para mí es decisivo cómo se traduce una obra, perdón, cómo se titula una obra y eh, sí, realmente una obra no está ni mucho menos cerrada hasta que no encuentra su título, si bien su título no es su cierre, ¿no? Pero cuando ves el título, de algún modo estás más cerca de conocer la obra, estás más cerca de conocer lo que tú mismo estás queriendo, a veces de forma borrosa para ti mismo comunicar, ¿no? Y si echo un vistazo a mis títulos, pues creo que en ellos de algún modo está lo fundamental que la obra quiere entregar. Y cuando estás reflexionando para escoger un título para una obra concreta tuya, te ves limitado porque en general los títulos no constan de muchas palabras. Esa limitación, ¿alguna vez la has sufrido o siempre has encontrado un título satisfactorio y digamos con pocas palabras, que es lo habitual? Casi en el título de cualquier tipo de obra, literaria, musical, casi todas tienen títulos cortos. Claro, bueno, hay algunos autores que presentan títulos largos. En cuanto a mi relación con los títulos, bueno, por ejemplo, hay quien podría decir que El chico de la última fila es un título largo, ¿no? Luego te diré que hay algunas obras en las que no lo he tenido claro. Por ejemplo, hay una obra que titulé Si supiera cantar me salvaría, que es un título largo, Si supiera cantar me salvaría, que es una frase que aparece dentro de la obra, pero hoy, y en un momento dado, y se llegó a estrenar como si supiera cantar me salvaría, entre paréntesis, el crítico. Ah, Pero es finalmente el subtítulo lo que se ha impuesto y se ha impuesto de mi propia cabeza y creo que la obra se tiene que titular El crítico, sin duda. Pero me ha costado comprenderlo, ¿no? ajá, Pero probablemente al comprenderlo he comprendido mejor mi propia obra. ujú, O sea, hubo un tiempo en que pensé que el título había de ser Si supiera cantar me salvaría, entre paréntesis, el crítico. Otras veces pensé que se podía titular El crítico, entre paréntesis, Si supiera cantar me salvaría. Y finalmente el título que se ha impuesto es El crítico, ¿no? Si bien, por otro lado, por ejemplo, en Francia todavía se vende como, o sea, se publica
con la traducción francesa de Si supiera cantar me salvaría. Luego, por otro lado, hay alguna obra como por ejemplo en Himmelbeck, que tiene un título que puede ser enigmático para muchos, porque es un título de lengua, una palabra alemana compuesta, Himmelbeck. Pues cuando se puso en escena en España, por primera vez, se tituló Himmelbeck, entre paréntesis, Camino del Cielo, ¿no? Sin embargo, en Argentina se estrenó como Camino del Cielo, entre paréntesis, Himmelbeck. Mi título favorito es simplemente Himmelbeck, porque creo que además el carácter misterioso del título es constitutivo de la obra, ¿no? Es decir, de algún modo, de nuevo, insisto en que en el título comienza ya la representación, comienza la relación cuando el espectador está en algún lugar y dice voy a ir a ver una obra que se llama Himmelbeck, ya se está produciendo un vínculo eh, eh, y el título no es ya la puerta a la obra o al espectáculo, sino de algún modo el primer envío que hace su autor, ¿no? Y la primera propuesta y la primera convocatoria. Y por tanto, sí, claro, hay que cuidarlo mucho. Sin duda, sin duda. Volviendo a las aulas, eh, por ejemplo, no es raro escuchar en ellas o en su entorno frases como esto es así porque sí, también yo lo hago así, o a mí me han dicho que se hace así. Sí. Estas frases dichas así sin contexto y sin añadir quién las pronuncia, un profesor o un alumno, diríamos que en consonancia con nuestro proyecto de educación para el pensamiento crítico, que no están muy próximas a un pensamiento crítico. A la vista de este ejemplo, ¿tú crees que es fácil ir por la vía opuesta? Es decir, ¿es fácil desincentivar un pensamiento crítico? Claro, mira, bueno, mi propia experiencia como docente se ha dado en la docencia de matemáticas. En 5 años fui profesor de secundaria, fui durante algunos meses también profesor en la Politécnica y en la Autónoma, siempre con matemáticas. Luego he sido profesor de filosofía y de dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático y ahora dirijo un máster en creación teatral en la Universidad Carlos III, ¿no? Ujú. Y hay dos expresiones que me gusta recordar cuando se habla de educación, ¿no? Una se la debo a Walter Benjamin, que decía que la escuela no debería ser el lugar de dominio de una generación sobre otra, sino el lugar de encuentro de dos generaciones. Me gusta mucho esa idea de la escuela como lugar de encuentro. Y luego, en los últimos años en los últimos tiempos me he encontrado con una frase luminosa de María Zambrano, que dice algo así como que el maestro, el maestro no es tanto alguien a quien preguntar como alguien ante quien preguntarse, ¿no? Y que no tener maestro es carecer de esa persona ante la que preguntarse. En lo que al teatro se refiere, e incluso también diré en lo que a la filosofía se refiere, creo que mi trabajo consiste fundamentalmente en compartir mi experiencia sin asfixiar con ella la búsqueda que gente que tiene menos experiencia, pero que probablemente también tiene una mirada menos cansada que la mía, la búsqueda que esas gentes están haciendo de su propia voz. O sea, de lo que se trata no es de construir afines y mucho menos clones, ¿no? Sino de acompañar a, a personas que están buscando una voz que en un momento dado incluso puede entrar en conflicto con la tuya. Pero ¿acaso también en el ámbito de las matemáticas habría que atender a eso? Yo creo desde luego que hay
que hay muchas fuerzas a nuestro alrededor que favorecen, alientan y nos conducen hacia el gregarismo, pero que es fundamental que la imaginación, el pensamiento crítico estén en el centro del hecho educativo allá donde nos encontremos, en cualquier nivel en que nos encontremos. Dicho esto, eso por supuesto nunca ha de conducirnos tampoco a la horizontalidad y a la dejación de responsabilidad por parte del maestro. Hace años escribí un artículo que podéis encontrar, si queréis, en algún lugar de la red, que dice algo así, se titulaba así, algo así como la asignatura más importante, ¿no? Se titulaba la asignatura más importante. Y en él no hablaba de las matemáticas, lo siento, pero tampoco, no hablaba tampoco del teatro, hablaba de la filosofía y decía que, bueno, que una asignatura que se ocupa nada menos que del examen de unas cuantas palabras importantes, como la palabra bien, la palabra justicia, la palabra belleza, la palabra amistad, ¿no? Pues debería estar en el centro del hecho educativo. O sea, yo, creo que todos deberíamos constituirnos en comentaristas de textos, ¿no? Porque estamos rodeados de textos e incluso atravesados de textos. Y entonces creo que algo fundamental en nuestra búsqueda debería ser, y también en el hecho educativo, debería ser constituir críticos, ¿no? Eh, y en este sentido es muy importante que en las instituciones educativas, en su centro, en los currículum, en las prácticas, esté precisamente eso, el aliento a la imaginación, al pensamiento crítico. Alguna vez he dicho que creo que como escritor, pero también como ciudadano, intento hacerme cada día la pregunta de quién escribe mis palabras, ¿no? Hasta qué punto lo que escribo y lo que pienso y lo que digo y lo que pienso es un texto que yo he realmente producido u otros han producido y yo repito precisamente y reproduzco acríticamente, ¿no? Antes has mencionado la palabra amistad y creo que es una obra que vas a estrenar a principios del próximo año aquí en la ciudad de Madrid, en el Matadero, me parece. Sí, Creo sí. Claro, Amistad es una obra sobre la amistad y sobre el paso del tiempo. Es una obra en que tres amigos, digamos, bueno, no sé exactamente qué años tendrás, Eduardo, pero tres tipos de nuestra quinta, que son, sí. que son, que, sí, pues tres amigos que pueden ser de nuestra quinta, arriba o abajo, pues la obra comienza cuando hay dos que están velando a un tercero que ha fallecido, ¿no? Y entonces ahí comienza, y claro, la obra comienza con un personaje diciendo, era el mejor de los tres, ¿no? Era el mejor de los tres y el otro dice, sí, sí, siempre se tienen que ir los mejores y tal, pero luego acabamos viendo que las cosas no son como parecían y es una obra sobre la amistad y sobre el paso del tiempo. Y es una obra que también, en la que también los propios personajes son imaginadores, ¿no? Y es una obra que sí quiere al mismo tiempo convocar la imaginación del espectador. Bueno, creo que es momento para animar a quienes nos estén viendo, escuchando, a que no solamente vean tu estreno de la obra Amistad, que tendrá lugar a principios del próximo año 2023, sino de cualquier obra que les caiga cerca, que tengan una representación en una localidad próxima, o bien, sino que accedan a tus textos impresos, que la mayoría de tus obras están impresas en texto, en libro físico, porque tus obras, Juan, indudablemente son ejemplos de actividades que fomentan, potencian un pensamiento crítico. Juan, enhorabuena por todo. Muchísimas gracias por participar en el proyecto y hasta otra ocasión que tengamos para hablar.
ha sido un placer. En los próximos meses, en este Teatro de la Abadía, presentaré María Luisa. En el Matadero se presentará Amistad. Por otro lado, en Barcelona se presenta en dirección de... Amistad lo dirige José Luis García Pérez, un actor y director imponente. No lo es menos Raymond Molins, asimismo actor y director, que será quien dirija Himmelberg en Barcelona, y en Galicia se estrena en febrero otra pieza mía que se titula Hamelin, en este caso en gallego. Bueno, yo estoy muy contento de haber podido conversar contigo. Me he sentido un poco espeso en mis No, expresiones, pero te absolutamente. agradezco mucho tu conversación, que hayas atendido a una obra que tan poca gente ha leído como El elefante ha ocupado la catedral, estoy muy contento de estar en diálogo con matemáticos, y espero que sigamos, que permanezcamos en esta conversación. Pues Juan, ha sido un lujo. Muchísimas gracias. Un A ti, saludo. Hasta hasta luego. luego, Hasta luego. y a todos.